Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, feliz domingo, bienvenidos a Realidades, la cita de cada 8 días con los temas que son noticia, actualidad nacional e internacional en el programa de análisis y reflexión más importante de la radio en Colombia. Realidades, a través de RCN y de su sistema de emisoras Radio Red en Colombia. Me acompaña en la presentación del programa del día de hoy, como es habitual, nuestra productora nacional, Paolita Camacho. Paolita, feliz domingo, ¿cómo vas? Feliz domingo, Juan Carlos, y feliz domingo. Qué grato volver a estar con todos ustedes hoy aquí en Realidades. Bueno, temas importantes, no podemos dejar por fuera la noticia de la semana, ¿no? La reunión, la CELAC, que fue todo un evento, un suceso, ¿no? Según dicen los expertos en la materia. Sí, esto es calificado por muchos analistas como un insulto a la democracia. Sí, señora, ¿quién lo diría que Cuba después de muchos años se volvió estadista? Sí, es una falta de respeto a las víctimas del castrocomunismo. Exactamente. ¿Qué nos deja esta cumbre? Es el hecho de la semana, ¿no? Sí, y el modelo socialista, si se aplica a países, por ejemplo, como Colombia, que pues estamos desafortunadamente en un camino que nos lleva un poquito hacia allá, ¿ese modelo socialista es bueno para el desarrollo y tranquilidad de un país? Vamos a preguntárselo a nuestros profesionales, pero también hay algo importante, Paolita. Todos los países donde los Castros se han instalado, si hacemos un poquito de memoria, van en picada. Recordemos que Fidel Castro reconoció haber apoyado grupos revolucionarios para él que siempre han sido terroristas finalmente. Sí, los vemos ahí de vecinos allá en la mesa, ¿no? Y hay que mirar ya la situación en Cuba para ver si ese realmente es el modelo que queremos implantar en nuestro país. Bueno, muy bien. Por otra parte, tenemos invitados de la semana muy importantes. Estará con nosotros el mayor general Guillermo Arturo Suárez Ferreira. También estará con nosotros el coronel Pedro Antonio García Vázquez. Él es el director de consolidación del ejército. Estaremos hablando de un tema bastante importante, mi querida Paolita, algo que muchas veces no vemos cuando el ejército ha recuperado una zona. ¿Qué pasa después? Sí, es la consolidación del Estado en las zonas de conflicto. Una labor muy importante que no es muy conocida y que realiza nuestro Ejército Nacional. Sí, señora, tú lo has dicho. ¿Qué está haciendo el Ejército en este momento específicamente? Los ingenieros acerca de la construcción, acerca de la recuperación, acerca de mejorar las condiciones de vida, apoyando el progreso cuando se han recuperado las zonas. Eso es lo que vamos a descubrir en el día de hoy con nuestros invitados especiales. Y también vamos a descubrir algo que es muy importante, mi querida Paolita, que se está haciendo acerca del desminado. Sí, esto es muy importante porque aparte de que esta labor que hacen los ingenieros militares del mejoramiento de la calidad de vida de los civiles, pues hacen un desminado militar y un desminado humanitario. Vamos a ver con nuestros invitados de qué se trata esta labor. Y otra, para cerrar ahí el tintero y para invitarlos a que nos escuchen y nos acompañen en el programa del día de hoy, que son los famosos ingenieros de combate. Yo por ahora los invito a que visiten www.verdadcolombia.org, donde pueden encontrar los artículos más importantes de la actualidad nacional e internacional. Y también nos puede seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Google+, @verdadcolombia. Bienvenidos a Realidades.
En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Va a haber un cambio del equipo local. Sale con el número 10 Concha y entra con el número 9 Chamorro. ¿Qué está haciendo el técnico, por el amor de Dios? Con un partido tan apretado y mete un jugador como Chamorro, que no aporta nada al equipo. Chamorro es un jugador tímido, sin experiencia, que no creo que tenga cómo penetrar al área contraria. ¡Qué gran error es la entrada de este jugador Chamorro! Bueno, se reinicia el partido. Se entra la pelota al vacío. La toca Chamorro y gol de Chamorro. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Si un dictador llega al poder por las armas, se consolida con el fusilamiento de varios miles, se sostiene con el control social de una extensa policía secreta y unas cárceles infames, elimina la libertad de expresión, la libertad económica y la libertad de movimiento, lo normal es que haya una sanción internacional. Si además intenta desestabilizar a otros países democráticos, apoyando sanguinarios movimientos terroristas, se le considera un enemigo. Eso pasó con la dictadura de los Castro en Cuba. El gobierno Castro fue expulsado de la OEA y muchos países agredidos rompieron relaciones con el régimen, entre otros Colombia en su momento. Pero resulta ahora que si el jefe asesino dura en el poder medio siglo, se convierte en un estadista. Vaya transformación. Y si su poder ya no logra desestabilizar a tantos gobiernos, por lo menos por la vía armada, se le declara amigo excelso. Cuba no logró derrotar a la democracia venezolana a través de las guerrillas. La guerrilla encabezada por Douglas Bravo y apoyada desde Cuba fracasó y aceptó un generoso indulto. Pero hoy, gracias a un golpista, Hugo Chávez, también indultado, que llegó al poder por las urnas, se apoderó del gran país productor de petróleo. Es el dueño de Venezuela. En otros varios países no logró que sus alfiles llegaran al poder por las armas, pero los tiene en su órbita con gobiernos que engañan a sus pueblos con el más descarado populismo. Sin embargo, todos los países donde se ha instalado el castrismo van desbocados hacia la quiebra, y en todos se están reduciendo aceleradamente las libertades ciudadanas. Cuba fue un gran enemigo de la democracia colombiana. Allí nació el ELN y se dio amplio apoyo al M-19 e incluso a las FARC. Ahora el mismo régimen, porque está en el poder desde 1959, resulta ser nuestro gran amigo y anfitrión de nuestras conversaciones de paz. Se han olvidado las víctimas de los terroristas que alentó y armó. Que la CELAC cumpla en Cuba una cumbre es un insulto a la democracia. Todos los países que asisten, menos Cuba, son miembros de la OEA y suscribieron la Carta Democrática desde 2001. Que rompan esa carta porque a ninguno le importa un bledo la democracia. Que el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, asista a la cumbre, entre comillas, de la CELAC es un insulto agravado a dicha carta. Hay que anotar que hay dos organizaciones que utilizan la sigla CELAC. La primera, fundada en el 2001, es el Centro de Estudios para América Latina y el Caribe, que en sus principios insiste en la democracia. Esa no es la que se reúne en La Habana, es una segunda CELAC, que utiliza la misma sigla, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que data de 2010. No es extraño que asistan a rendir homenaje a los asesinos Castro, personajes como Daniel Ortega, exguerrillero y dictador pederasta, y otros dictadores o exterroristas como Dilma Rousseff, de Brasil, recordemos que era asaltante de bancos, José Mujica, de Uruguay, fundador de los Tupamaros, Evo Morales, Cristina Kirchner, la de Manitas Pegajosas,
o algunos presidentes de las islas beneficiarias de petróleo barato del castrochavismo. Ninguno de los primeros por su pasado violento merece nuestro respeto. Los isleños, vaya y venga, vendieron su dignidad por unos barriles de crudo. Lo que es una vergüenza es que asistan Juan Manuel Santos y otros presidentes democráticamente electos y que se comportan más o menos como demócratas. Con su presencia le dan legitimidad a la dictadura más asesina y longeva del continente. Y en el caso de Colombia es un insulto a las víctimas, decenas de miles de ellas, víctimas de las FARC, el ELN y el M-19. El espectáculo de ver cómo se le rinde culto, porque no es nada menos a Fidel Castro, un asesino en serie, da náuseas. Para Realidades, Miguel Posada. Muy interesante esas reflexiones que usted hace en el editorial, querido tocayo. A mí me llama mucho la atención varias cosas con base a cómo se ha transfigurado esta nueva forma de hacer democracia, esta nueva forma de defender los derechos humanos. Estamos de acuerdo con Chávez, que es como el mentor de destruir la OEA, aunque son cosas que uno no entiende, porque pues la OEA realmente estaba al servicio de él, de los 34 votos que tenía en la OEA para nombrar secretario y tener el control en la OEA. Pues Chávez controlaba no menos de 19, ¿no? O sea, era una cuestión que muy fuerte, ¿no? Entonces uno pues entiende que el sistema interamericano es ineficiente, siempre ha estado en contra y ha sido enemigo de todos los estados y ha sido como un sistema de fe pública para avalar indemnizaciones de casos que no existen, de muertos que le cambian el victimario, de contrabandistas que los vuelven comerciantes, etcétera, etcétera. Ahora bien, acá ocurre algo muy interesante y es que en los hechos de 2009, en abril, la asamblea de la OEA que se llevó a cabo en Tegucigalpa, pues toda esta aquelarre de cancilleres al servicio del castrochavismo votaron para que Cuba volviera nuevamente a la OEA. Realmente esto fue una indignación bastante alta, pero Cuba después se dignó y dijo, no, nosotros no pedimos entrar a la OEA. Claro, estaban preparando precisamente este nuevo organismo multilateral para excluir a Estados Unidos y a Canadá. Pero este aval que dio la Asamblea de la OEA realmente es una falta de respeto contundente a las víctimas, a las personas que han sido fusiladas, encarceladas y desaparecidas en la isla y en otros lugares, 7 países. Realmente esto era como la antítesis, ¿no? Porque no se superaron las razones por las cuales Cuba fue excluida de la Organización de Estados Americanos, ¿no? O sea, da realmente lástima, indignación ver cómo se le rinden tributos a personas como Fidel Castro. Y hay algo que yo no entiendo. Cierto, Colombia rompió relaciones en su momento con Cuba, con la Unión Soviética, pero realmente los comunistas recalcitrantes a mí no me dan miedo porque uno ya sabe hacia dónde van. Lo más peligroso es esta oligarquía comunista que tiene una piel que cambia bastante, que terminan haciendo de alguna manera que se dicen no ser comunistas, pero que lo son. O sea, que defienden a estos dictadores, defienden, promueven estas ideas, pero pues no quieren que se metan con su patrimonio. Su patrimonio sí que se lo dejen quietico. Su Volvo, su Mercedes, su Audi, sus acciones en el club. Sí, pero que a los demás sí que se instituya eso, ¿no? Mire, cuando empezó a colapsar Cuba, cuando terminaron cuando empezó las medidas económicas que tomaron los Estados Unidos y se suspendieron las subvenciones de la Unión Soviética, se decía que Cuba no progresaba porque no tenía petróleo. ¿Y qué pasó en Venezuela? Todo lo contrario, ¿sí? Ahí fue eso ocurrió. Realmente el fracaso del comunismo es por ahuyentar la inversión privada. Entonces ahora... Porque rompe los incentivos para el trabajo real, honesto. Para la riqueza, para generar la... No tiene sentido trabajar en un país donde usted le pagan lo mismo, trabaje o no trabaje,
Importante estar bien con el régimen, estar bien con el jefe local del partido, con el personaje de la cuadra. Que son los que realmente... Entonces, ¿para qué se pone usted a trabajar mucho? Y hay algo que yo no entiendo, por qué se valida a Fidel Castro de alguna manera, ¿no? El presidente Uribe, con mucho respeto, a quien le guardamos cariño y de alguna manera devoción, ¿sí?, tuvo muy buenas relaciones con Fidel Castro, ¿sí?, lo trataba con el presidente Castro, o sea, así como su par y demás. No hubo afectación en las relaciones con Cuba y ni siquiera cuando ocurrieron los hechos del 1 de marzo de 2008 con la Operación Fénix. Pero después de que se va Uribe del poder, Fidel Castro empieza a disparar fuertemente en las reflexiones de Fidel, del gran intelectual de las Américas. El presidente Uribe se sorprendió y dice, me sorprende porque con el presidente Castro tuvimos una relación de alto respeto, ¿sí? Y ahora se da cuenta de que no, que finalmente la traición o lo que se debería esperar es realmente eso. O sea, ¿cuál es la razón para rendirle culto a un dictador? O sea, sí, en eso se ha pecado, no solamente validado por parte de la izquierda a través de las ONGs, de gobiernos afines, sino personas de buena fe, como en este caso puntual que estoy citando, ¿no?, que muchos gobiernos sin ser de izquierda terminan validando a la izquierda, y así es que van ganando lugar. Recordemos cositas que hizo Fidel contra Colombia. Primero, allá se organizó el ELN. El Bogotazo. Los hermanos Vázquez Castaño. Yendo allá atrás, Fidel Castro todavía no se denominaba comunista, pues estuvo aquí el 9 de abril, y hay quienes dicen que participó activamente en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Puede que no, pero sí vino a causar disturbios contra la Conferencia Panamericana. La Conferencia Panamericana que se cumplía en Bogotá. Donde se celebró el Pacto de Bogotá. De eso no hay ninguna duda. Bueno. Y eso incluso salen los billetes de 1.000 pesos. Pero ya en el poder ayuda a organizar el ELN, organiza el ELN. Que está próximo a refugiarse en Ecuador, ¿no? Que ya cuánto daño nos ha hecho, recordemos todas las boleaduras de oleoductos, todo el daño que nos ha hecho con secuestros, extorsiones, asesinatos. Daño a la infraestructura nacional. Un grupo terrorista de la peor calaña que terminó dirigido por un cura, que eso no tiene ningún sentido. Bueno, dicen que el diablo haciendo hostias. El cura Pérez, que además también tenía otras cosas a nivel personal bastante objetables, desagradables y objetables. Pero bueno, el ELN, el M-19. ¿Para dónde se fueron los del M-19 después de la toma de la Embajada Dominicana, la República Dominicana? Pues para Cuba. ¿Quién les mandó las armas en el Carina, que afortunadamente fue interceptado? Y un valeroso capitán del ejército lo hundió con unos roquetazos desde un barco de la Armada que no era un barco de guerra propiamente dicho. Venían armas para el M-19. De allí salieron 2 expediciones del M-19 que estaban refugiados en Cuba después de lo de la Embajada Dominicana, una que llegó al Chocó y otra que llegó a Nariño, que afortunadamente el ejército de Colombia derrotó a esas 2 invasiones, propiciadas todas por Fidel Castro. Todo eso fue propiciado por Fidel Castro. Es más, Fidel Castro reconoce que en todos los países de América Latina, excepto México, absolutamente en todos intentó la revolución y promovió grupos terroristas en su territorio. En Bolivia ya fue el Che, Argentina tuvo una guerrilla rural que fue derrotada, también encabezada por el Che. Venezuela ya hablamos de eso, de Douglas Bravo. Perú. En fin, invadió República Dominicana, sino que fue contundentemente derrotado. En fin, él ensayó a exportar su revolución por todos los lados. Con las FARC también les ha dado apoyo. En fin, ha sido un enemigo de Colombia desde que llegó al poder en el año 59. Entonces ahora es nuestro nuevo mejor amigo, es que cambió, lo único que podría ser bueno en su vida es morirse, ¿no? Fíjese usted que Estados Unidos reaccionó de una manera muy airada con relación a este tema de la cumbre de la CELAC que se realizó en La Habana. Los calificativos son más o menos como una gran decepción con relación a la declaración final, como que los consideran especialmente desalentadores, inconsistentes,
condenan rotundamente el acoso del gobierno cubano con relación a sus ciudadanos y, por supuesto, de un profundo rechazo con relación a esta aplicación de medidas coercitivas de este gobierno de Cuba con relación a su gente, y es precisamente exigiendo una demostración de apoyo a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y, bueno, a todas las libertades individuales que, por supuesto, se vienen violando desde hace 50 años en Cuba. O sea, es una manifestación, yo diría que, pues, unánime de algunos países en contra de los que, como usted ya menciona, doctor Miguel, estuvieron allá aplaudiendo la presencia de Fidel en sus avanzados años y luego de tanto tiempo de estar torturando y avasallando al pueblo cubano. Es una manifestación que es de varios países, ¿no? Hay que ver cómo se trata la democracia en la isla, ¿no? A la gente en la isla. Unas prisiones infames. Hay unas señoras, esposas o madres de presos políticos cubanos. Hace poco dejaron salir algunos que tenían que ir a España, pero el gobierno socialista les exigió que tenían que ir a unos pueblitos por allá, el gobierno socialista en España, y no podían hablar ni podían hacer nada, o sea, se van pero se quedan callados. Estas señoras, que se llaman las damas de blanco, unas señoras muchas de avanzada edad, salen vestidas de blanco con una flor en la mano y eso es todo lo que hacen, salen y marchan, protestan, van a misa y Fidel les manda, Raúl, hoy en día su hermanito es el que está al mando de esos detalles, pero ha sido el comandante del ejército desde hace años, manda unos zampones a que las acosen, a que les peguen, a que las maltraten, a que las insulten. Además, la jefe, la líder de ese grupo, fue asesinada. Es decir, la dejaron morir aparentemente, no se sabe bien, lo mismo que ha pasado ya con varios líderes cubanos de oposición. Unos se mueren en accidentes de tránsito muy extraños, esta señora de una enfermedad, o sea, es un régimen asesino. No hay otra palabra, es un régimen asesino. Así empezó, con los fusilamientos de la cabaña donde fusilaban todo el día gente durante meses y meses. Esos dirigidos por... Eso era un deporte, ¿no? Por el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara se ocupaba de ese tema porque le encantaba matar gente. Entonces, ese régimen espantoso, van los presidentes demócratas, no digo los que son vasallos, que vaya Maduro, Maduro es un vasallo de los Castro, o que vaya Daniel Ortega, es un vasallo, es peor que ellos. Pero que vaya Juan Manuel Santos y Sebastián Piñera y Martinelli, y incluso el presidente de México, da vergüenza, eso da vergüenza. ¿Cómo es posible que le rindan homenaje a semejante asesino? O sea, si Hitler se queda 50 años, entonces ahora sería un estadista. Sí, sería sujeto de veneración. Tocayo, precisamente uno de los puntos que se expresa en la declaración final de este Congreso es de rechazo a la aplicación de medidas coercitivas que está aplicando Estados Unidos a Cuba, por las razones que ya mencionamos, y lo que reafirma la CELAC es un llamado al gobierno de Estados Unidos a que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que está impuesto a dicha nación, que no hay la cual llaman hermana. Que no hay tal bloqueo, pues que usted lo que Estados Unidos tiene comercio con todo el resto del mundo. Claro. ¿Cuál es el problema? Y ese manifiesto, o esa declaración de la cumbre de la CELAC, pues fue la que suscribió el gobierno colombiano también. Realmente es aquí firman todo, nuestro canciller, nuestro presidente firman todo lo que les cualquier pongan. Cosa que les pongan enfrente. Bueno, la pregunta es ¿quién va a pagar la cuenta? Porque este es un organismo que vale plata para asistir y es hecho para sustituir la OEA, que principalmente se financia con recursos federales de los Estados Unidos. ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿Le alcanzará los petrodólares a Maduro? Pues ya la situación, y vale la pena comentarlo, la situación económica en Argentina está ya haciendo crisis hasta tal grado que se empieza a rumorar que la señora Kirchner, que está aparentemente, ya no sabe qué hacer, no sabe qué inventarse. Es que lo que pasa con el comunismo, ese tipo de medidas de control de precios, toda esa
intervención en la economía es que finalmente no funcionan. Entonces la señora Kirchner se rumora en la Argentina que saca la mano, entrega al gobierno porque la Argentina va hacia la debacle. Ya no pudieron sostener la tasa de cambio, tuvieron que aceptar una devaluación. En Venezuela acaban de hacer una devaluación, la inflación disparada, el control de precios no funciona en ninguna parte, en ningún tema. Claro que aquí el gobierno Santos también tiene interés en controlar las tasas de interés. Lo que pasa si usted baja las tasas de interés es que los que prestan el dinero, sean en los bancos, sean los que sea, pues finalmente si no compensa su riesgo y los costos que tiene, pues dejan de prestar. La plata más cara es la que no hay, pero aquí están empezando a pensar parecido. Es que eso se pega. Y ciertas medidas atrabiliarias de fuerza realmente despreciables que vemos en estos regímenes, aquí ya se están dando. Hay que ver lo que están haciendo con Ricardo Puentes Melo, utilizando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para chantajear a una persona para que se calle, para poder dominarlo y que no investigue lo que investiga y que no diga lo que dice. Entonces utilizan el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para amenazarlo con quitarle los hijos. Hombre, eso es una bellaquería, se llama esa vaina. Eso es lo más bajo que yo había oído de este gobierno. Es increíble, me sorprende, porque ese es el Ejecutivo. Que hagan cualquier cosa los jueces, ya eso es una putrefacción, que ya sabemos, lo dijo hasta la presidenta del Consejo de Estado. Que lo haga el Legislativo, sabemos pues cómo son nuestros, pero que lo haga el Ejecutivo es una cosa que ya es de una bajeza extraordinaria. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Profesor Gallardini, buenas noches. A tan solo una hora de comenzar el clásico, ¿cómo siente el equipo? Bueno, mira, está muy bien, afortunadamente. Solo un desgarre de Pachón, una fractura de hombro del arquero Hernández, una apendicitis de Mejía, Patini y Durán tienen varicela. Los tres extranjeros Sinio, Mendieta y Esqueloto se intoxicaron con una lechona. Mendoza y Sarmiento se escaparon de anoche de la concentración, así que si están oyendo esto, muchachos, les agradecería que aparecieran, ¿no? Pero bueno, en general el equipo está bien para el partido. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, aquí lo tiene todo. Banco da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El número al que está llamando no responde. Por favor, deje su mensaje después del tono. Buenas, doña María Eugenia. Es que era para avisarle que ayer cuando salieron por la mañana de vacaciones y cerraron la casa con llave, yo me quedé adentro. Gracias. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar. El tema de la consolidación lo hemos tratado en nuestro programa Realidades en programas anteriores, en repetidas ocasiones. Esto no es más que garantizar la paz en aquellas áreas del país, en aquellas regiones en donde las fuerzas militares han derrotado al terrorismo y a los agentes ilegales y a los generadores de violencia. Pues ese es nuestro tema de la entrevista del día de hoy. Tenemos en la línea al mayor general Guillermo Arturo Suárez Ferreira. Él es el comandante de la jefatura de ingenieros militares, que obviamente tiene a su cargo esas obras que desarrollan los ingenieros militares en beneficio de esas regiones del país y obviamente en beneficio de los colombianos que buscan todos los días la paz. Le damos un saludo muy cordial, general Guillermo Arturo Suárez. Muy buen domingo. ¿Cómo está usted? Bueno, gracias Carlos por habernos invitado a su programa y un buen domingo.
Un saludo muy especial para usted y todos los oyentes de parte de todos los oficiales, suboficiales, soldados y civiles de nuestra Arma de Ingenieros y el Ejército Nacional. Y en nombre de mi general Juan Pablo Rodríguez, comandante del Ejército, decirles que estamos a disposición del país con esa capacidad técnica para poder llegar a esas regiones tan apartadas y ayudar en la calidad de vida y mejoramiento de condiciones de los pobladores de esas áreas. General Suárez, el tema de la consolidación y el alcance que tiene las actividades de los ingenieros militares exceden lo que la gente del común conoce, lo que el día a día y las noticias le llevan a los colombianos. Es muchísimo más que un puente, es mucho más que una obra en una carretera. Tiene que ver precisamente con la consolidación del Estado en aquellas zonas difíciles del país en donde las fuerzas militares, el ejército, han ya derrotado a los grupos terroristas, a los grupos ilegales. Cuéntele, por favor, un poco a nuestros oyentes ese alcance que tiene el trabajo de los ingenieros militares. Correcto. Nosotros estamos trabajando en las áreas más críticas del país. Son las 10 áreas que, desde el punto de vista estratégico, el mando de las fuerzas militares, del ejército y del señor ministro determinaron para que de una u otra forma fuéramos nosotros la punta de lanza del Estado, después de tener unas condiciones logradas por las tropas y haber disminuido notablemente el accionar de estos grupos terroristas, poder llegar nosotros con nuestra capacidad técnica a mejorar esas condiciones de vida de esos colombianos, es llegar con carreteras, es llegar con acueductos, alcantarillados, decirle que el ejército, además de dar esa capacidad y esa tranquilidad de la seguridad, también llegamos a apoyar el progreso de las regiones, pues con estas obras que tienen un impacto supremamente grande para que podamos desarrollar esa parte del país que por diferentes circunstancias pues el Estado no ha llegado como debía de ser. Hay una actividad que desarrollan los ingenieros militares que tiene también muchísimo que ver con este tema de la paz y con el tema de la consolidación y de la posibilidad de devolver el campo para los colombianos, y es el del desminado. Esta es una actividad supremamente compleja, muy peligrosa, que está en cabeza de los ingenieros militares. Cuéntenos, por favor, general, ¿cómo es esa actividad? Sí, esta actividad del desminado tiene dos ramas. Una que es el desminado militar, que es el que permite dentro de las operaciones militares poder dar la tranquilidad a las tropas y a los campesinos y a los pobladores de los municipios afectados por este flagelo en el país, de destruir esas minas y poder nosotros darle la tranquilidad de que se pueda mover de un lugar a otro sin ningún problema. Y en segundo lugar tenemos el desminado humanitario. Ese también es muy complicado, pero ese requiere unas condiciones muy específicas y muy claras. Y la condición es de que no tengamos ningún tipo de accionar dentro de esa área de grupos subversivos y poder revisar centímetro a centímetro cada área del terreno para poderle decir a la gente que quedan libres de mina. Ese es un trabajo supremamente delicado y que tiene una supervisión de tipo internacional. Y es lo que después de todos estos años de conflicto es lo que hay que realizar, yo creo que en casi todas las regiones del país, porque como ustedes saben, estos terroristas emplearon esta capacidad para poder detener las tropas en todas las áreas donde estábamos nosotros, sin tener en cuenta en dónde las sembraron, cómo las sembraron y cuánto tiempo activas estarían estas minas y estos artefactos explosivos. Luego, ese apoyo que vamos a dar los ingenieros militares en el desminado humanitario en un futuro va a ser muy grande y lógicamente pues va a permitir regresar al campo, poder desarrollar esas tierras y generar esa, digámoslo así, actividad económica que permite el progreso de esos municipios tan olvidados que tenemos. Hay otras actividades que también los colombianos nos hemos acostumbrado a ver en ellas a los ingenieros militares. Por ejemplo, cuando se presenta un desastre natural, hay una particular actividad que desarrollan los ingenieros allí en este tema. ¿Cómo es eso, general? Bueno, esta es
una capacidad que hace muy poco la tomamos nosotros, a raíz de la primera y segunda hora invernal, 3 y 4 años atrás. Nosotros no estábamos tan comprometidos, tan capacitados, tan listos como lo estamos ahora. Viendo ese impacto tan fuerte que tuvo estas olas invernales, sobre todo en el norte del país, pues el gobierno como tal tenía que actuar de una manera coordinada, de una manera, digámoslo así, con un mando único. Entonces se creó esta Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, y ante eso, y teniendo en cuenta la capacidad logística que tiene el Ejército, que tienen las fuerzas militares, en especial la capacidad técnica nosotros de construir, de mitigar acciones por este tipo de tragedias, entonces se organizó el Batallón de Atención de Desastres, que nos ha dado muy buenos resultados. En este momento, con recursos del gobierno, con el direccionamiento de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, hemos adquirido un entrenamiento, hemos adquirido una experiencia que seguramente los oyentes nos han visto en donde se han sucedido estas tragedias. Siempre están los soldados, están los policías, está la Defensa Civil, la Cruz Roja, está la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y lógicamente las autoridades tanto locales de tipo municipal, gubernamental, como autoridades de tipo nacional. Y yo creo que ese es otro campo que en el futuro tenemos que ir nosotros proyectándolo, reforzándolo y siendo todavía más eficientes, porque ustedes saben, con este cambio climático, estas consecuencias que hemos tenido tan terribles en el país. Pero además, ya que lo menciona, con relación a este tema del clima y de la parte del medio ambiente, también hay una oficina de gestión ambiental, entiendo que queda en Cali. No, la oficina la tenemos nosotros acá y tenemos la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo y queremos ser una de las entidades del Estado que sea ejemplo en el manejo del medio ambiente. Primero, para concientizar a nuestros soldados y a través de nuestros soldados a la comunidad de qué tan importante es la gestión ambiental en el país. Entonces ya estamos organizando unidades especiales para que primero tengan el conocimiento de cómo manejar toda esta problemática ambiental y podamos nosotros también socializar, ampliar este conocimiento con la comunidad. Queremos que nuestros proyectos de ingenieros, nuestros proyectos y nuestras obras sean un ejemplo también del manejo ambiental, el manejo de las aguas, de los residuos. Entonces, estamos dando los primeros pasos, pero creo que es muy importante. Y quisiera también, aquí tengo a mi lado al coronel Pedro García, que es el director de consolidación del Ejército, para que nos pueda todavía profundizar mucho más de lo que estamos haciendo en consolidación, que este programa creo que está muy orientado hacia ese aspecto, y tener más detalles y detalles muy curiosos sobre los impactos que se han tenido con estas obras en estas regiones. Entonces, si me permite, Carlos, voy a pasarle al coronel García para que podamos seguir en esta conversación y podamos contarle a nuestros oyentes pues este trabajo tan importante y que lo hacemos con mucho cariño porque queremos llevar en nuestros corazones al pueblo colombiano. Entonces, si me permite, aquí pasa el coronel García. Muy buen domingo, coronel García. ¿Cómo está usted? Estamos hablando sobre el tema de consolidación. Precisamente el cargo que usted ocupa. Usted es director de consolidación del Ejército. Cuéntele, por favor, a nuestros oyentes sobre este tema de la consolidación, que es tan importante en un momento como el que estamos viviendo, en el cual pues está a la expectativa de una situación de derrotar a los grupos terroristas para lograr conseguir la paz. Claro que sí, con mucho gusto, y qué bonita oportunidad para que nuestros soldados y el pueblo colombiano pueda conocer cuál ha sido el impacto que ha tenido estos trabajos que han venido desarrollándose desde el año 2008 a lo largo y ancho del territorio nacional. El proyecto nace sobre el año 2008, finales del 2008, cuando el gobierno nacional considera la necesidad de desarrollar trabajos básicos de ingeniería que normalmente en esas regiones alejadas y olvidadas o simplemente golpeadas por fenómenos ocasionados por la misma presencia de organizaciones al margen de la ley, no se han podido adelantar, o aquellos que han sido adelantados, especialmente en el tema de las vías, no se han podido terminar
como consecuencia precisamente de la presencia de estas organizaciones que impiden el normal cumplimiento de las metas previstas para estas obras. El proyecto arranca, como le menciono, a finales del 2008 y ya empezamos con 4 obras donde se experimenta para conocer realmente si estamos en condiciones de, como ingenieros militares, desarrollar estas obras. Iniciamos con 4 obras, especialmente se desarrollan en el sector de la región del Meta, Caquetá y Guaviare. Empezamos impactando también sobre el sector de Montes de María, con una carretera que en esa época solamente era un sueño, y empieza a verse en menos de un año cuáles son los resultados de los trabajos que se adelantan. Vemos cómo se logran pavimentar las calles de municipios que solamente se conocían por problemas asociados con el orden público, como es el caso de La Uribe en Meta, trabajos desarrollados sobre el mismo casco urbano del municipio de La Macarena, haciendo acueductos, mejorando las condiciones de vida de los habitantes, también haciendo pavimentación de calles, y el experimento que empieza con pocas obras, en el 2009 se dispara cuando logramos primero demostrar que como ingenieros militares tenemos la capacidad, el conocimiento y la experiencia, porque contamos con nuestra maquinaria, con nuestro equipo, pero además de eso, que no somos afectados por la situación de violencia, porque podemos contar con la seguridad que proveen nuestros hombres, tanto del arma de ingenieros como de todas las armas que están comprometidos con el desarrollo de estas obras. Recibimos compromisos entonces además de Presidencia de la República, del Ministerio de Transportes y Vías, para desarrollar obras en norte de Santander, en el Meta también, en donde en este momento también continuamos con la construcción de la carretera de la transversal de la Macarena, y les mencionaba de norte de Santander porque allá estamos adelantando la carretera de la Soberanía. Posteriormente a eso también asumimos responsabilidades en lugares como el departamento de Nariño, donde empezamos a hacer la carretera Junín-Barbacoas, obras que en estos momentos estamos ya en fases medias, donde ya podemos decir que en el caso de la transversal de la Macarena, estamos entregando 32 kilómetros de una carretera de orden nacional con especificaciones sin vías, y que además de eso tenemos en este momento prevista la visita de la señora ministra del Transporte y el ministro de Defensa para el próximo 6 de febrero, fecha en la cual se tiene previsto una visita de la obra y pues conocer de primera mano cuál es el impacto que ha generado en estas comunidades. De igual manera, sobre la carretera de la Soberanía, para el día de hoy ya podemos decir que contamos con 14 kilómetros de carretera pavimentadas en este sector. Y recordemos que esta carretera era importante desarrollarla porque otrora los moradores de esta región tan importante y rica desde el punto de vista agrícola y ganadero tenían que emplear las carreteras del vecino país de Venezuela para poder desplazar hacia otra región del país por las dificultades propias de la misma carretera. En el caso de la carretera Junín-Barbacoas, y luego de superar varias dificultades en el departamento de Nariño, especialmente con lo que tiene que ver la situación de orden público, ya en el día de hoy podemos decir que contamos con 3 kilómetros de carretera pavimentados y que aspiramos que antes de que llegue el mes de junio ya podamos decir que la primera fase, que termina con 9 kilómetros, la hayamos terminado, con una expectativa mayor, y es que luego del impacto logrado con los resultados hasta el momento alcanzados, la Gobernación de Nariño, el Ministerio de Transportes y el INVÍAS ha decidido desarrollar una segunda etapa con un valor de 120.000 millones de pesos. De esa manera, estamos garantizando que una carretera que tiene una longitud de 56 kilómetros y que los habitantes de una región tan importante y conocida en la región, que es el municipio de Barbacoas, por fin, y después de más de 40 años de esperar una carretera, finalmente su sueño se va a ver realidad, Carlos. Claro, es precisamente lo que le hemos explicado desde el comienzo de esta entrevista a nuestros oyentes, y es que son obras que permiten la llegada del Estado a regiones muy apartadas, muy difíciles, una vez que las fuerzas militares, que el ejército ha derrotado a los grupos terroristas. Porque indudablemente si el Estado no llega con servicios, con vías, con eso que están haciendo ustedes, los ingenieros militares, muy probablemente no se logra consolidar ese éxito sobre el terrorismo, y es precisamente el departamento tan importante que usted dirige, el de consolidación. Pues quisiera comentarle que hace
algunos meses tuvimos en este programa, también nos concedió una entrevista, el general Álvaro Valencia Tovar, que usted perfectamente conoce, sí, soldado de muchísimas guerras, y él en su entrevista nos explicó la cantidad de veces que él tuvo que llegar a hacer ese tipo de trabajos en zonas apartadas, a prácticamente abrir camino en sectores donde la guerrilla, el terrorismo estaba pelechando y había hecho ya pues de la población sus víctimas principales. Y él nos decía, el general Valencia nos decía en su entrevista, que cuando él se encontraba con una situación de ese estilo, él prefería una compañía de ingenieros a una compañía de infantes, sin obviamente demeritar el trabajo que hace el combatiente, pero indudablemente sin la consolidación, sin lograr verificar que luego del éxito en el campo armado se logre un éxito social, se logre un éxito para la población, precisamente para consolidar ese triunfo, pues definitivamente no hay nada. Hay un concepto que quisiera que usted también le explicara a nuestros oyentes, que tiene que ver con ambos términos que hemos manejado, y es el de ingenieros de combate, porque hoy en día, pues cuando uno habla de los ingenieros militares, entiende perfectamente esas actividades que usted nos ha descrito con lujo de detalles, y que obviamente pues son cualquier cantidad de obras las que usted nos ha mencionado en esta entrevista, pero ese concepto de ingenieros de combate, cuéntele por favor a nuestros oyentes un poco sobre ese término. Claro que sí, con mucho gusto. ¿De dónde se forja el término de ingenieros de combate? El término nace debido a que nosotros como ingenieros hacemos parte de un grupo o de un cuerpo que se llama el Ejército Nacional. El Ejército tiene diferentes ramas o facetas. Esas ramas son, como usted lo mencionaba al principio, refiriéndose a las palabras del señor general Valencia, a las diferentes capacidades que tiene el ejército para desempeñarse en diferentes campos. Está la infantería, la caballería, la artillería, y también están los ingenieros militares, no olvidando las demás armas. Tenemos entonces que estos ingenieros militares tienen la capacidad de desempeñarse como un soldado de infantería en tareas propias del desarrollo de una guerra, pero que también tienen la capacidad para desarrollar estas obras de índole comunitario, y que son las que se emplean en conflictos de orden nacional como internacional. Entonces, estamos en esas dos condiciones. ¿Por qué? Porque los ingenieros militares en esos roles que se desarrollan en ese cuerpo que se llama ejército, tienen la capacidad de ir adelante de las tropas de infantería, proveyendo la capacidad para que estos hombres tengan la posibilidad de llegar en forma adecuada y oportuna a la batalla, brindando la oportunidad de abrir brechas en los campos minados, de generar pasos sobre los obstáculos, llámense ríos, quebradas o cualquier obstáculo que se le presente a la tropa para poder llegar al frente de batalla. Y adicionalmente a eso proveer las necesidades básicas como es agua potable, como es el suministro de materiales requeridos para garantizar también la protección de las tropas, como la colocación de campos minados y otras áreas que son propias del arma de los ingenieros militares. Pero adicionalmente a eso, y sin que su capacidad como soldado dentro de una organización jerárquica militar lo implique, también está el trabajo que al momento ha tomado mayor preponderancia, y como lo mencionaba nuevamente, lo repito, el señor general Valencia, en momentos en los que la situación así lo amerita, estos ingenieros de combate, con sus máquinas, con sus conocimientos, con sus capacidades y experiencia, están en condiciones de mejorar las condiciones de vida, valga la redundancia, existentes de estas regiones. Por eso es que podemos llegar allá y decir dónde debemos colocar un puente, ya sea vehicular, peatonal, dónde debemos construir la carretera, dónde podemos ampliar las capacidades a su acueducto para que le llegue mejor agua o mejor agua potable a su comunidad, cómo hacemos para que los productos que usted está cultivando en su región los pueda colocar en un centro poblado de mayor importancia, y así reactivar esa economía, que es lo que necesita este país. ¿Cómo soñamos? Y cada vez lo visualizamos más cerca, con un país, Colombia, tan hermoso que es, en donde podamos los colombianos desarrollar nuestras actividades y tener cada día para nuestros hijos un futuro mejor.
Sí, señor. Es el coronel Pedro García, director de consolidación del Ejército. Lo felicitamos, coronel. Realmente el trabajo que vienen haciendo los ingenieros militares es muy importante, sobre todo en este momento en el que se está debatiendo el tema de la paz en el país y que cada día es más necesario derrotar estos grupos terroristas que hoy en día siguen masacrando y asesinando a los colombianos. Y obviamente sin la consolidación las victorias militares no serán posibles como una verdadera realidad. Nuevamente pues lo felicitamos, agradecemos su participación en Realidades y lo mismo al señor Mayor General Guillermo Arturo Suárez Ferreira, el jefe de ingenieros militares, el comandante de la jefatura de ingenieros militares. Muchísimas gracias por su participación, muy ilustrativa toda la exposición que nos hicieron sobre las actividades de los ingenieros militares y realmente pues nuestros oyentes podrán sacar su conclusión en el sentido de que sin la actividad de los ingenieros de combate no se podrá lograr derrotar efectivamente a los grupos terroristas ni consolidar esos éxitos militares. Muchas gracias entonces por su participación en Realidades. A ustedes muchas gracias y sé que los oyentes cada vez son más y aprovecho la oportunidad para decirles que estamos cada vez más comprometidos con el pueblo colombiano. Cada mes el gobierno nacional nos entrega más recursos para desarrollar más obras y cada vez vamos a tener la oportunidad de brindarles a todos y cada uno de los colombianos, desde el que se encuentra en la capital de la República hasta aquellos que están en los lugares más recónditos del país, nuevas oportunidades y la esperanza de un futuro mejor para nosotros y todas nuestras familias. Muchísimas gracias. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oiga, hermano, ¿usted dónde me trajo? ¿Cuánto llevamos aquí parados y vea una mujer por cada 10 hombres? Ay, hermano, la cosa no es tan complicada. Usted tiene que verse internacional. ¿Internacional? Sí, hable como argentino. ¿Como argentino? Uy, no, hermano. Mire. Ahí viene una. Hágale. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Faco y estoy aquí de vacaciones. ¿Y vos cómo estás, viste? No te puedo creer, ¿sos argentino también? ¿De qué provincia sos? En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.